¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo les va? Tanto tiempo. Miren, ¿se acuerdan de esto? Relación estequiométrica. Vamos a empezar a usarla ahora y les voy a mostrar cómo. Acuérdense, un mol es como una cantidad, como si estuviéramos hablando de una docena de algo. Bueno, pero un mol no es una docena. Un mol es 6,022 por 10 a la 23 partículas, la que ustedes quieran, ¿sí? Conejos, ratas, perros, pero para nosotros lo importante es que vamos a estar hablando de átomos, moléculas, iones y demás, ¿sí? Y vamos a ver cómo un mol de algo, cuando hablamos de moléculas, iones y demás, pesa lo mismo que su peso molecular en gramos. Peso molecular en gramos, ¿sí? O sea que 6,02 por 10 a la 23 partículas de iones o de moléculas o de átomos van a pesar su peso molecular en gramos, ¿sí? Y estamos hablando de que un mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura va a ocupar 22,4 litros. Un mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura ocupa 22,4 litros. Esta es la relación estequiométrica y la que tenemos que aprender a usar. ¿Estamos? La pasamos acá a modo cuaderno, ¿sí? Lo tengo acá en el cuaderno. Viene el profe y me dice, Mati, me dice, no, ese soy yo. Me dice, mira, ¿cómo hago para resolver esto? Y me ponen este hermoso cuadrito, ¿sí? Es un cuadro donde vos tenés qué tipo de sustancia, ¿sí? Cuál es la masa molecular o peso molecular de la sustancia. Y me dan datos, me dan el dato, por ejemplo, de los gramos, me dan el dato o de los moles, o de la cantidad de partículas, o del volumen, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, primero que nada, para poder realizar cualquiera de estos ejercicios, necesito la tabla periódica, ¿sí? Sí o sí, sin tabla periódica esto no se puede resolver. ¿Por qué? Porque la tabla periódica tiene un datazo. ¿Cuál es el datazo de la tabla periódica? La masa atómica o masa... ¿Ven? Acá está. Ese dato que está ahí abajo en cada uno de los elementos, ¿sí? Es el peso atómico o masa atómica, ¿sí? Cuando yo quiero sacar el peso molecular de cada uno de los elementos, ¿sí? Necesito sumar los pesos atómicos de cada uno de los elementos que forman parte de la sustancia, ¿sí? En este caso se llama carbonato de calcio. Entonces, si yo quiero saber cuál es el peso molecular del carbonato de calcio, ¿qué tengo que hacer? Lo que pesa el calcio más lo que pesa el carbono más lo que pesa el oxígeno, y a lo que pesa el oxígeno lo tengo que multiplicar por 3. Bueno, entonces, tengo acá carbonato de calcio, este caso que está acá, ¿sí? Después hago un ejemplo con otro, ¿sí? Me fijo el peso molecular o la masa molecular, ¿sí? Y me da 100 gramos. Hice lo que pesa el calcio más lo que pesa el carbono más lo que pesa el oxígeno. Entonces yo sé que un mol de carbonato de calcio pesa 100 gramos, ¿sí? O sea que yo sé que 6,022 por 10 a la 23 moléculas, vamos a usar la palabra molécula que no es la adecuada, pero lo uso igual, van a pesar 100 gramos. Esto es lo que yo sé para el carbonato de calcio. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo seguimos con esto? Me preguntan que yo saque el número de moles. ¿Qué es lo que yo sé? ¿Sí? Yo sé que un mol de carbonato de calcio, ¿sí? Pesa el peso molecular en gramos. O sea que yo sé que con 100 gramos de carbonato de calcio, ¿sí? Son un mol. ¿Tá? Pero según lo que me dice el problema, ¿qué masa de sustancia tengo? Tengo 18 gramos, ¿sí? O sea que yo voy a decir que 18 gramos de, en este caso, carbonato de calcio, me van a terminar dando X. Hago una simple regla de 3 simple. Entonces, cuando hago la cuenta, me va a dar que el número de moles es 0,18, ¿sí? ¿Cómo hago para sacar la cantidad de partículas? Bueno, yo ya sé que, miren, con el peso molecular, que es un mol, voy a tener 6,02 por 10 a la 23 partículas. Esto es lo que yo conozco, ¿sí? O sea que yo voy a decir que en 100 gramos de carbonato de calcio, ¿sí? En 100 gramos de carbonato de calcio, voy a tener un mol de partículas que es 6,022 por 10 a la 23, ¿sí? En este caso vamos a poner moléculas, pero no son moléculas, ¿sí? Pero es una forma de entenderlo. Entonces, eso es lo que yo sé, porque en un mol hay esa cantidad. Pero yo tengo 100 gramos, no, ¿cuánto tengo? 18 gramos. Entonces voy a poner acá que en 18 gramos de carbonato de calcio voy a tener entonces X. Y acá otra hermosa regla de 3 simple, acuérdense, este por este divido este, y voy a obtener la cantidad que yo necesito de moléculas. Y acá está el problema que tenemos muchos. Muchos tenemos un problema muy grave que es no sabemos usar la calculadora, no es que no sabemos química, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a escribir para resolver esta regla de 3 simple? Vamos a poner 18 por 6,022, para poner por 10 a la 23 vamos a poner exponencial a la 23, igual, dividido 100, igual, y ahí tengo la cantidad de partículas, ¿sí? 1,0
84 por 10 a la 23. 1,084 por 10 a la 23. 1,084 por 10 a la 23. ¿Sí? Como esto es un sólido, no puedo calcular el volumen del gas. ¿Sí? Así que lo dejo ahí. Sí, Mati, todo muy lindo, pero vos no nos explicaste cómo se hacía con el volumen. ¿Qué pasa cuando tengo el volumen en condiciones normales de presión y temperatura? Bueno, lo vamos a hacer con el volumen, ¿sí? Yo acá tengo este compuesto que está acá, se llama dióxido de nitrógeno, ¿sí? Dióxido de nitrógeno, entonces vamos a hacer la masa, el peso molecular va a ser 14 que pesa el nitrógeno, ¿sí? 14 que pesa el nitrógeno, esperen que digo todo, 14 que pesa el nitrógeno, más 16 que pesa el oxígeno por 2, o sea que el peso molecular es 46, ¿sí? Acá voy a escribir entonces 46 gramos. ¿Qué dato tengo yo? 38,7. Ese dato no me sirve mucho, pero ¿qué es lo que yo sé? Vengo acá. Yo sé que 22,4 litros es un mol, ¿sí? ¿Yo tengo 22,4 litros? Sí tengo. ¿Tengo un mol? Sí tengo. ¿Cuánto pesa un mol? Bueno, yo sé que 22,4 litros de dióxido de nitrógeno pesan el peso molecular en gramos, que son 46 gramos, o sea, 46 gramos de monóxido de nitrógeno. Perdón, de dióxido de nitrógeno, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo conozco. Ahora, ¿qué volumen tengo? Tengo 38,7. Entonces acá voy a poner en 38,7 litros de dióxido de nitrógeno voy a tener X, ¿sí? Y acá hago la cuenta. Entonces, cuando hago la cuenta, me doy cuenta que me da 79,47 gramos. O sea que la masa de sustancia para estos 38,7 gramos van a ser 79,47 gramos, ¿sí? Y a partir de esto puedo seguir haciendo las cuentas que quiero. Por ejemplo, yo puedo decir lo siguiente. Por ejemplo, yo sé que en 22,4 litros por la relación estequiométrica voy a tener 6,022 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? ¿Se acuerdan de la relación estequiométrica? Esta que está acá, 22,4 litros, voy a tener 6,022 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? Entonces, a partir de esto voy a decir, en 38,7, que es el dato que yo tengo, X. Entonces ahí hago la cuenta. ¿Cómo se hace la cuenta? Se las voy a volver a repetir por las dudas, ¿sí? Vamos a poner 38,7 por 6,022 por 10 a la 23, ¿sí? Dividido 22,4. Y de esta manera tengo 1,04 por 10 a la 24. 1,04 por 10 a la 24 moléculas. ¿Esto dónde lo pongo? Acá. Donde va la cantidad de partículas, ¿sí? Voy a poner 1,04 por 10 a la 24 moléculas. ¿Sí? Muy bien. Bueno, escúchenme una cosa. Acá estoy, esperen que me sale. Les muestro. Estas que están acá, ¿ven? Son todas las herramientas que necesitan para hacer la tarea. Calculadora, tabla periódica, la tablita, cuaderno y saber hacer reglas de 3 simple. Así que lo único que les pido, por favor, es que hagan esta hermosa tarea.